Bienvenido, bienvenida a esta nueva edición de tu programa Sin Tabú. Este espacio que todos juntos aquí hemos creado especialmente para contribuir en el desarrollo saludable de tu sexualidad y la de tus amados. Hoy, por ejemplo, vamos a charlar sobre un tema bastante importante, bastante conversado en diferentes grupos humanos, como son los celos. ¿De qué hablamos cuando mencionamos esta palabra? Para eso hemos invitado a nuestro amigo del programa, quien es Fabián Vince Salazar. Él es psicoterapeuta y a quien ya le damos la bienvenida. Muchas gracias. Vamos a empezar conversando, Fabián, sobre si esto de tener celos es indicador de amor. ¿Esto es cierto? No necesariamente, porque, hablar de amor implica aceptar, valorar y reconocer la diferencia, ¿no? Y esto implica que el otro no siempre va a pensar, va a decir, va a sentir o va a hacer lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo espero o lo que yo necesito. Y muchas veces los celos tienen mucho de demanda, ¿no? De si no haces lo que si tú no haces lo que yo deseo, lo que yo espero, lo que yo necesito, entonces voy a tener suspicacias y voy a dudar de ti. Pero entonces los celos partimos de la premisa de que existen los celos cuando no se reconoce, no se tolera y no se valora la diferencia, cosa que es fundamental para que haya amor, porque yo amo al otro en tanto lo reconozco tal y como es, no tal y como yo quiero que sea. Esto de decir, Fabián, que si no haces esto o no haces lo otro, o si sí lo haces, suena un poco a manipulación. Suena a deseo de sometimiento. Eso es fuerte. Es fuerte, entonces los celos tienen mucho de eso, de tratar de imponer sobre el otro la voluntad propia. Hay gente que puede creer que si no hay amor verdadero es porque los celos no están. Si no hay celos, no hay amor. ¿Esto es real? Al contrario, los celos son el antónimo de lo que es la confianza, y mientras más confianza haya, hay más amor, porque yo sé que la persona, haga lo que haga, siempre va a guardar por mí y para sí misma respeto, amor, y va a cuidar siempre de que estemos bien cada uno de nosotros, y más aún en pareja. Entonces, cuando los celos interrumpen en la pareja, o irrumpen, perdón, en la pareja, significa que la confianza se va desvaneciendo, y por eso aparece la necesidad de controlar, de vigilar, y en el peor de los casos de someter. ¿Y de dónde viene esa idea de que si no hay amor verdadero es indicador que no? Si no hay celos es porque no hay amor verdadero. ¿De dónde viene esa idea? Lo que pasa es que uno malentiende los celos como una preocupación por el otro, ¿no? Entonces uno asume que si yo estoy pendiente de ti es porque te quiero, pero también estar pendiente de ti es decir, no me puedo despegar de ti, es decir, yo no confío en que tú puedes estar separado de mí y yo no me siento capaz de estar lejos de ti. Entonces, cuando nosotros creemos que al estar preocupados estamos amando, en realidad estamos demostrando una necesidad muy fuerte de apego que ya raya en inseguridad. Ese es un tabú el que estás rompiendo. El decir que si estás pendiente de alguien es una manera de demostrar que es incapaz de estar lejos de ti. Es un tabú total el que estás destruyendo ahora. Claro, porque nosotros podemos estar atentos a la persona y saber qué necesita, qué puede pasar con él, saber escuchar, saber descifrar también el lenguaje corporal, pero estar pendiente y tratar de controlar, es que tú sonreíste mucho, es que dejaste de hablarme, quizás estás pensando en otra persona. Se mezclan dos cosas. Uno, la noción de dominio, de control, de poder, y también, vamos a decirlo así, entre comillas, la propia paranoia, ¿no? De poner en el otro lo que está pasando por mi mente, porque soy yo quien asume que otra persona está ocupando la mente de mi pareja, pero le digo, es que tú estás pensando en alguien más, y entonces se mezcla un poco la inseguridad con la propia proyección de los aspectos negativos de uno mismo. ¿Cómo es eso de la proyección? Bueno, Freud decía que la proyección es un mecanismo que funciona como el cine. Es sobre la pantalla blanca, que es el otro, poner aquello que yo no quiero ver o no quiero reconocer en mí mismo. Son poner en el otro todo aquello que yo detesto de mí, mi parte negativa, que generalmente es la parte más instintiva. Y la parte más instintiva es finalmente la parte más auténtica de nosotros, porque el inconsciente es quienes somos realmente. O sea que el celoso, al desconfiar de alguien, está evidenciando su propia inseguridad. Sí, pero también está poniendo en el otro aquello que él asume que sería capaz de hacer. Él mismo. Él mismo, porque si yo asumo que tú podrías serme infiel como pareja, es porque muy en el fondo yo también me sé capaz de hacerlo, pero como es algo de mí que no tolero en mí, lo pongo en ti. Es más, Sartre lo decía siempre. Sartre decía que el infierno siempre es el otro, porque nosotros siempre buscamos ser los mejores de la película. Como que es más cómodo, ¿no? Exacto. Darle al otro lo que uno siente. Y eso ocurre en diferentes circunstancias, ¿no? No olvidemos el ejemplo típico de la escuela. No es que el profesor me tiene rabia, no es que yo no me manejo bien, no es que yo no me organizo, no es que yo no asumo la responsabilidad de cumplir con mis deberes, es que el profesor me ha agarrado un poco de fastidio y por eso
me exige y me jala y me pone mala nota, ¿no? Entonces, la proyección existe en todos los niveles de la relación humana, pero en el caso de la pareja puede tomar la forma de celos. Ahora tú me llevas a pensar en una señorita, un joven, que le diga a su pareja, o un esposo o esposa que le diga a su cónyuge, ¿y por qué no me llamas? ¿Y no te preocupas dónde estoy? ¿Y no quieres saber con quién estoy? Y se invierta la situación. ¿Qué estaría sucediendo ahí, Fabián? Bueno, en realidad es una manera de pedir atención, ¿no? Y esto es, no olvidemos que los juegos de los celos son juegos, empiezan siendo muy sutiles, pero después terminan siendo muy aparatosos, ¿no? No olvidemos que el extremo máximo de los celos es la agresión, ¿no? ¿Se puede llegar a esos niveles, Fabián? Pero por supuesto, no olvidemos que los celos es un deseo de controlar y de someter al otro. Y muchas veces la violencia es la mejor manera de someter, si no, no existirían las guerras, por ejemplo. A ver, danos un ejemplo de esa curva en ascenso sobre la complejidad de los celos. ¿Cómo empezaría? ¿A dónde llegaría? Por ejemplo, partiendo del punto que tú has señalado, ¿no? Te fuiste a comprar ropa, ¿por qué no me llamaste para que te acompañe? Porque en el fondo lo que le está diciendo es, yo quiero ver qué ropa te pones, qué ropa te vas a comprar. Y quiero que responda a mis cánones y a mis medidas y a mis estándares. No me llamaste, entonces no me quieres porque no me tomas en cuenta. Entonces ahí empieza el juego sutil de la manipulación. Y claro, si la pareja engancha, puede decir, ay, sí, él se preocupa por mí y quiere ser parte de mis decisiones, y le voy dando terreno. Y como yo siento que gano terreno, voy tratando de imponer cada vez más, ¿no? Eso suena como un Estocolmo, empezar a justificar un tipo de agresión. Lo que pasa es que, como bien decía un profesor mío en la escuela de psicoterapia, las patologías se enganchan. Y por eso decía, si una persona engancha en este juego, quiere decir que también tiene algo que no está resuelto en él, que engancha con el tema sin resolver del otro. Entonces, cuando una persona se da cuenta que quizás ha cometido un error al elegir a la pareja, que no valoró bien a esta persona y que está en un error, también dice, ¿sabes qué? No voy a tolerar esta situación, yo valoro mi independencia, yo valoro mi personalidad, y por eso no voy a tolerar que tú quieras imponerme tu punto de vista. Pero no todas las parejas logran darse cuenta de eso, porque todos podemos cometer errores, todos podemos creer y dejarnos engañar por una careta, porque muchas veces no se ha consolidado el vínculo como para conocerse a profundidad, y puedo asumir que el otro no es celoso y después me saca esta faceta celosa. Y es ahí donde uno puede decir, si está bien constituido y no tiene conflictos individuales, puede decir, hasta aquí llegamos. Pero si no, se produce el enganche. Y el enganche es el punto de partida para esa curva en ascenso de la que tú hablabas. Ese enganche podría ser que en el fondo diga, es que él realmente me quiere, tiene celitos porque me ama, ella realmente me cela porque sí le intereso, y ya estaría dándose un enganche patológico, alterado. Claro, no olvidemos que gran parte de la idea del amor romántico es ser el centro de la vida del otro, ¿no? Entonces, si todo el día está pensando en mí, claro, no leo que se está pensando todo el día en mí para controlarme, subyugarme y perseguirme. Pero si yo siento que el otro está pensando todo el día en mí, quiere decir que yo soy el centro de su vida. Y no olvidemos que esa es una de las premisas que ensalza el amor romántico, y lo tenemos en las baladas y lo tenemos en la literatura muchas veces, ¿no? Se dice que el celoso es el primer infiel. ¿Qué tan cierto es esto? Depende mucho de la constitución de la personalidad, pero como señalábamos hace un rato, sí tiene una base en la cual podría devenir los celos en una infidelidad, porque no olvidemos que los celos en parte son también proyección. Yo asumo que tú me puedes ser infiel porque yo me sé capaz de ser infiel. Y si se dan las circunstancias, entre comillas, que generen el escenario para la infidelidad, se va a dar. Por ejemplo, yo te dedico toda mi atención y tú no me dejas tener toda la atención puesta en ti, pero hay alguien que sí valora mi atención. Entonces juego a buscar al tercero. Pero el tercero no es más que una excusa para decir, tú y yo no estamos primero funcionando de manera individual y luego no estamos funcionando en pareja. Por eso es que aparecen los terceros. Me llevas a pensar, Fabián, en que hay gente que quizás no se observa como cónyuges y no puede distinguir lo que es percibir las diferencias, los cambios, a controlar a su pareja. Es que muchas veces las parejas no se constituyen sobre la base del reconocimiento. Porque, como hemos dicho, lo que primero que tenemos que hacer es aprender como individuos en todos los niveles de relación a reconocer, a tolerar y a valorar la diferencia. Si no aprendemos eso, siempre vamos a demandar del otro o a imponerle al otro. Y esos son justamente los matices en los que se mueven los celos, desde su variante más sencilla de la manipulación, sencilla entre comillas, ¿no?, hasta la parte más grave de lo que es la agresión y la imposición violenta. Cuéntanos un poquito, ¿qué sería eso de valorar las diferencias? Por ejemplo, a veces uno recurre a los refranes porque la sabiduría popular por algo es sabiduría, porque transmite mucho conocimiento, y muchas veces uno aplica las leyes de la física, las leyes del amor, y dice, es que los opuestos se atraen. Y es que sí, pues muchas veces ese ser diferente es lo que nos permite estar juntos. ¿Por qué? Porque voy explorando tu mundo y tú vas explorando el mío. Pero si somos un calco,
¿qué podemos explorar? Simplemente vamos a repetir, y la repetición lleva al tedio, y la repetición lleva a no generar nuevas formas. Y el amor justamente se trata de eso, de crear. No olvidemos que Freud hablaba de dos fuerzas psíquicas, el eros que crea y el tánatos que destruye. Entonces el eros, que es el amor, tiende a crear nuevos vínculos, un vínculo que va más allá de mí, a crear nuevas formas de compartir, a crear nuevas formas de disfrutar. No es lo mío, no es lo tuyo, es lo que hacemos juntos. Y en esa diferencia de puntos de vista podemos generar muchas más alternativas. De eso se trata amar. ¿La gente aprende a ser celosa o es algo que viene en el chip con el que uno nace? Tiene un poco de los dos, ¿no? Hasta ahora los psicólogos, los sociólogos, los etólogos seguimos debatiendo qué tiene más peso, si lo aprendido o lo genético. Y en realidad es una parte complementaria, ¿no? Porque no olvidemos que la manipulación también responde a cierto perfil de personalidad que puede ser hereditario, ¿no? Pero también depende de cómo han constituido en mí el sentido de seguridad y de confianza y de reconocimiento hacia mí. Entonces, tiene un poco de los dos. ¿En qué medida? Sigue el debate. Y es muy interesante porque más de un amigo, una amiga puede estar pensando y diciendo es que yo aprendí, a mí me enseñaron, crecí así, pero hay un componente exterior que también lo puede ayudar a modificarse, ¿verdad? Claro, pero cuando uno dice yo aprendí, ya desde ahí nos estamos dando cuenta que está poniendo al otro como el ente rector de su vida, ¿no? Y ese sería un problema. Ese sería un problema, y claro, luego lo traslado al otro que no me da el reconocimiento que yo espero y por lo tanto me pongo celoso de a quién le darás esa atención que a mí no me das, porque constitutivamente es el otro el que rige mi vida, ¿no? Muy bien, y vamos a todavía continuar charlando mucho sobre este tema tan importante, muchas veces hablado entre mujeres, entre hombres, entre jovencitos, y de qué se está hablando realmente. De eso vamos a continuar conversando en lo que queda de nuestro programa, pero si tú quieres hacer alguna pregunta, quieres darnos algún comentario, tienes algún aporte que hacer en relación al tema de hoy, no dudes en hacer llegar todo esto a través del Facebook, del correo electrónico o del blog de Sin Tabú. Volvemos con la siguiente parte de nuestro programa. Nuevamente estamos con ustedes en esta segunda parte de nuestro programa de hoy. Hemos venido conversando sobre los celos, un tema bastante cotidiano, bastante importante, pero no queremos continuar sin antes ofrecerte la revista del programa Familia Feliz. Aquí vas a encontrar algunos artículos, algunos comentarios, testimonios muy valiosos para el enriquecimiento familiar en tu hogar. Mejorará, estamos seguros, las relaciones entre cónyuges y entre padres e hijos. Solicítala a través del Facebook, del correo electrónico o del blog de nuestro programa y Familia Feliz llegará hasta tu hogar de manera gratuita. Queremos ahora continuar charlando con nuestro experto sobre el tema tan importante, los celos. ¿Qué conceptos existen, Fabián, sobre este término? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué se cree sobre esto? Bueno, como decíamos en principio, la parte de la inseguridad tiene que ver con sentir que yo no recibo del otro la atención que yo deseo, que yo espero o que yo demando, ¿no? Entonces, si tú no me das toda tu atención, es que tu mente está puesta en otras cosas o en otra persona. Entonces, yo asumo que si no recibo la atención que yo deseo, que yo espero, es porque esa atención está puesta en alguien más. Es decir, yo quiero constituirme en el único centro o el único punto importante de tu vida, y ahí empieza el tema de la dominación y la sumisión, de imponerte sobre el otro. ¿El querer ser el centro de la persona amada está del todo malo? Lo que pasa es que la vida de uno mismo no puede tener otro centro que uno mismo. Entonces, yo soy el dueño de mi vida, yo soy el centro de mi vida. ¿Por qué? Porque a partir de mí es que yo puedo llegar al otro. Porque si yo no me conozco, si yo no he trabajado en mí, no puedo vincularme con el otro. Porque no sabría entonces cuáles son mis más y mis menos, ¿no? Para poder conocerme yo tengo que hacer un trabajo de introspección y saber que cuando lidio con determinada característica de personas, tengo que suprimir ciertas facetas de mí. No es lo mismo, por ejemplo, que un chico de 15 años hable con sus compañeros de colegio, que hable con sus maestros, a que hable con sus papás. No es lo mismo. Pero entonces, si él no se ha dado cuenta que a veces se le pasa la mano con las bromas, ¿no? Va a hacerle las mismas bromas al maestro que le quiere hacer a sus compañeros y se va a ganar un problema. Entonces, si yo no me he dado cuenta que yo tengo que mejorar aspectos de mí y que yo necesito suplir ciertas carencias, pues no las voy a trabajar yo y se las voy a trasladar al otro y le voy a demandar al otro que satisfaga esa necesidad de atención y de cuidado y de
de vínculo que tengo. Es como que no saber reconocerlo en el otro por la incapacidad de reconocerlo en sí mismo. Así es. Si yo no me sé mirar, si yo no me he encontrado, simplemente el otro va a ser, vamos a decirlo así, la manera o el lugar donde yo voy a poner todas mis demandas y mis exigencias. Es decir, le voy a trasladar la responsabilidad de mi vida. Y por lo tanto, si te traslado la responsabilidad de mi vida, yo tengo que constituirme tu principal atención y tu principal punto de interés. Y estoy segura que más de un televidente, cónyuge, él o ella, o quizás un padre, una madre de familia que nos está mirando hoy, debe preguntarse qué quiere decir una estructuración personal. ¿Cómo se logra eso? ¿A partir de qué etapas, qué experiencias? ¿Se acaba ese proceso alguna vez? ¿De qué estamos hablando, Fabián? Es de poder reconocerme como una persona única y diferente. Es decir, yo recibo una herencia genética, sí. Yo recibo una serie de aprendizajes familiares, sociales, sí. Pero yo siempre digo, uno agarra todo eso y lo hace un shake y resulta mi propio yo. ¿Por qué? Porque si yo simplemente me dedico a recolectar lo que viene en mis genes, lo que aprendo del entorno, yo no soy más que una suerte de mosaico con varias cositas, entonces nunca voy a saber quién soy yo ni cómo debo comportarme y siempre voy a tratar de entender, bueno, cuando estoy con mis papás, respondo como mis papás, cuando estoy con mis amigos, hago como mis amigos. Y ahí viene, por ejemplo, el tema de las dificultades con los adolescentes, que los padres les preocupa mucho si ellos podrán saber decirle no al grupo de amigos. Y es que justamente los padres también son celosos respecto a sus hijos porque a veces quieren imponerse y no permiten que él o ella genere su propia individualidad y su pensamiento diferente. Y por eso cuando aparece alguien que en teoría le va a llenar la cabeza de cosas, llámese los amigos, el primer enamorado o la primera enamorada, los papás se ponen terriblemente celosos porque no permiten que el otro se constituya como diferente, como único, y tratan de controlar y de someter. Hablaste de un mosaico, el factor genético, social, y esos pedacitos tienen que lograr fusionarse en un todo. Así es, porque si no somos eso, somos pequeños retazos pegados de mala manera. Y por eso es que fácilmente ante las pequeñas dificultades de la vida uno se hace pedazos. Y eso es lo que se traduce muchas veces como inestabilidad emocional, pero en realidad es una dificultad para haberse constituido como persona. ¿Y eso se puede regresionar? De pronto una madre de familia con hijos adolescentes, como bien dice nuestro experto, queriendo controlarlo todo por el celo de los padres. ¿Puede reestructurarse? ¿Puede mejorarse? ¿Qué nos dirías al respecto? Claro que sí, existe algo llamado importantísimo el acto reparativo, ¿no? Y esto no significa que yo voy a borrar todo lo que hice antes, sino que voy a poder reprocesarlo o voy a poder resignificarlo. Por ejemplo, Gabriel García Márquez decía que la vida no es lo que uno vive, sino cómo lo recuerda para contarlo. Entonces, a mí me pueden haber pasado muchas cosas en la vida, pero el significado que yo les doy, el modo en que yo los enfoco, es justamente la manera en que yo me voy mostrando como individuo, porque si no simplemente repito lo que otros me han dicho y cuento la historia a través de otros, ¿no? Entonces, básicamente esa es la tarea del individuo, de poder encontrar su historia y encontrar la manera de contarla. Muy interesante lo que nos vienes conversando, Fabián. Ahora vamos a irnos a los celos entre la pareja. ¿Cómo es que la sociedad machista pone al varón en una posición todavía privilegiada, superior en función a las damas? ¿Se podría asociar celos y este medio que todavía nos acompaña machista, o ya no es solo una condición masculina? Es que en realidad ahí volvemos al tema de las diferencias. Hombres y mujeres son celosos. Claro, en una sociedad que básicamente ha tenido relegada a la mujer porque no le ha dado la valía suficiente desde su diferencia, porque pretender que hombre y mujer son iguales no lo son, porque si no nos sacarían ventaja cuando nos digan, bueno, carguen una criatura de 9 meses en su vientre, a ver cómo nos va. Entonces, no podemos pedir igualdad, ni los hombres a las mujeres, ni las mujeres a los hombres, porque tenemos características diferentes, y de eso se trata, que como no se supo reconocer la valiosa diferencia de la mujer, entonces la mujer estuvo puesta en un segundo plano, y entonces la figura masculina y el pensamiento masculino se quiso imponer. Entonces, si nosotros sabemos leer lo que fueron las generaciones anteriores, los celos eran cosa casi normal. No eran un motivo de mayor preocupación. Al contrario, se generaba la falsa idea de que si no es celoso o no es celosa, no se interesa por mí, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es que no se ha sabido, poco a poco se va conciliando cada vez más, pero no siempre se ha sabido conciliar las diferencias entre lo masculino y lo femenino. ¿Por qué se cree que las mujeres son más celosas? Porque justamente las mujeres muchas veces no han sido, vamos a decirlo así, instruidas para ser amas y señoras de su vida, ¿no? ¿O será que son más expresivas quizás?
No, porque no olvidemos que no se trata de expresar, sino de cómo yo me miro y me siento desde dentro, ¿no? Porque si yo me siento capaz de decir, yo pienso diferente y yo no voy a tolerar esto, yo sé decir adiós y no hay ningún conflicto. Y por el contrario, tomo esa experiencia como algo valioso que me enseña, uno, a que yo puedo rescatarme y dos, a que yo no voy a aceptar que me avasallen. Pero si no estoy yo bien constituida, siendo una dama, podré decir, bueno, entonces el otro tiene razón y por algo será. Entonces le voy dando ese espacio y es ahí donde se genera ese enganche. Porque mi propia inseguridad engancha con la inseguridad del otro y se desarmó todo el vínculo. Ya se genera una imposición y un sometimiento. Eso en el caso de las mujeres celosas. ¿Por qué se creería que los hombres son más celosos? Nuevamente porque por herencia cultural se siente que la figura masculina tiene derecho a exigir y a imponer, justamente porque la mujer no siempre fue valorada como capaz de aportar un punto de vista diferente y constructivo. Entonces, como supuestamente lo masculino se tendría que imponer, entonces yo también me siento en capacidad de exigir que te pongas tal o cual ropa o que digas o hagas lo que yo espero, lo que yo deseo o lo que yo necesito. Ahora la sociedad está cambiando, Fabián. La mujer ya no es tan sumisa, tan dependiente, tan dócil, ¿verdad? En realidad creo que todavía falta mucho por trabajar el reconocimiento y la valoración de las diferencias entre lo masculino y lo femenino, pero sí, a veces tratamos de generar algún cierto equilibrio, porque yo siempre digo, el equilibrio es justamente eso, es un movimiento entre dos fuerzas. Si uno piensa en una balanza de esas antiguas de dos platos, cuando se logra el punto exacto de equilibrio, los platos no se quedan flotando en el aire, se mueven un poquito. Entonces el equilibrio nunca es estático, el equilibrio siempre tiene un movimiento. Y yo siempre les digo a las parejas, a los hijos, a los padres en terapia, y los puntos medios descartémoslo, hablemos de equilibrio, equilibrio implica movimiento también, pero los puntos medios no existen, dejémoslos para la geometría, porque en la mente humana y en los vínculos no existe eso, no es yo voy a dar 50 y tú das 50, no, a veces tendré que yo dar 60, para que luego en equilibrio tú tendrás que ceder también 60 y así haremos ese balance, porque el balance es eso, es saber cuándo dar más, saber cuándo dar menos, pero siempre pensando en el bienestar propio y en el bienestar compartido. ¿Qué nos dirías de la autoestima? Por ahí hay muchos comentarios que dicen que el hombre celoso, la mujer celosa es porque tiene una baja estima propia, tiene mucha inseguridad. ¿Esto es real, Fabián? En cierta forma, sí, aunque el concepto autoestima muchas veces ha sido malinterpretado, vamos a tomarlo como un referente de lo que implica la integración del propio reconocimiento, de cómo me veo y cómo me reconozco a mí mismo. Entonces, si yo no me logro reconocer como un individuo, claro, le puedo dejar a otro que se adueñe de mi vida y que me imponga, y al sentir que el otro puede imponer, también me va a exigir, y me va a exigir que no hable con fulano, que no haga tal cosa o que no diga tal otra. Entonces, claro, como yo no he aprendido a reconocerme, a encontrarme, le permito al otro y es ahí donde se genera este enganche que genera tantos conflictos dentro de la pareja. Ahí tendríamos que trabajar antes que los celos, la autoestima de la persona. La capacidad de encontrarse con uno mismo, ¿no? Muchas veces, incluso parejas que han llegado al consultorio con experiencias de infidelidad de uno u otro lado, dicen yo ya no puedo confiar. Y yo les pregunto, ¿confiar en quién? ¿En el otro o confiar en que yo me pueda dar mi lugar? ¿No? Y yo siempre les digo, cuando vienen por ese motivo de celos, por infidelidad ocurrida, yo les digo, la respuesta no la voy a dar yo, la respuesta la van a construir ustedes y va a caer por su propio peso. ¿Por qué? Porque finalmente yo tampoco puedo entrar a decir, ustedes tienen que hacer lo que yo diga, porque si no yo voy a ser el celoso, que si ellos piensan diferente a lo que yo como especialista propongo, no va a funcionar. Entonces ellos tienen que entender que esta experiencia negativa tienen ellos que aprender a reprocesarla, y si aprenden a vivir juntos con eso, bien, y si aprenden a vivir separados con eso, también, porque cada uno decidió lo mejor para sí y lo mejor para la pareja, porque la pareja también hay que cuidarla. ¿Hay esperanza para una persona celosa, un varón, una mujer celoso, celosa, o están destinados a vivir así el resto de su relación conyugal? Más que esperanzas hay oportunidades, y las oportunidades están ahí en la posibilidad de generar nuevas experiencias y nuevos aprendizajes. Todos tenemos la oportunidad de aprender algo diferente y algo nuevo, ¿no? Implica poder ser capaces de mirarme y ver qué es lo que me está funcionando y qué es lo que no. Y nuevamente la importancia de la mirada hacia uno mismo. Si yo veo que esta conducta celosa no me está funcionando, es porque algo en mí no está funcionando bien y se está expresando de esta manera. Y si yo lo reconozco, me puedo dar la oportunidad de cambiarlo para mejorar y estar bien yo y poder tener relaciones de pareja que sean saludables y que me ayuden a crecer también. Muchas gracias, Fabián, por tus valiosos aportes hoy aquí en el programa. Siempre es un gusto estar aquí.
Hemos conversado sobre un tema bastante importante como son los celos. Recuerden que el Señor nos hizo seres individuales, únicos y valiosos. Por tan solo ser su creación ya tenemos mucha valía y no debemos olvidar eso. Gracias por haber estado hoy aquí en Sin Tabú. Si tienes un comentario, una pregunta o una sugerencia de algún tema que quieras que conversemos, todo eso va a ser muy bienvenido a través del blog, del correo electrónico o el Facebook de nuestro programa. Volvemos en una siguiente edición aquí en TV Nuevo Tiempo.